Así que oremos. Padre, eh, venimos como siempre delante de ti, rogando tu ayuda para poder comunicar tu palabra, que es espíritu, que es eterna, cosa que a veces tratamos de que no entendemos en profundidad, pero tú obras a través de ella y rogamos que tú uses mi vida para que podamos responder a lo que tú nos quieres decir. Ayúdame, Señor, en la obra de tu Espíritu Santo, y rogamos a nuestros hermanos también, rogamos por ellos, que tú le hables, Señor, que tú hables a sus corazones y que puedas transformar sus vidas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén, amén, hermano. Como de costumbre pensaba, tenía en mi mente cuando estaba orando que tomen asiento. Mi pastor nos decía recién que estábamos en la iglesia, casi se me escapó, pero estamos todos en nuestra silla. Y antes de comenzar a dar lectura a nuestro texto, quería quizás hacer un panorama de un aspecto para poder entrar al texto que nos da el apóstol Pablo a los Filipenses. Las escrituras muestran claramente que una persona nacida de nuevo, una persona que respondió al mensaje del Evangelio, que Dios le ha dado vida espiritual. Hay un énfasis en casi todas las escrituras de que esas personas que respondieron al mensaje del Evangelio tienen un carácter distinto o son distintas a la forma de que como vivían antes. Hay un patrón, hay una característica de estas personas distintas a como ellos venían del mundo. Todas las escrituras dan un énfasis en esto, que no son iguales que todas las personas, son distintas. Hay características en estas personas muy diferentes a las personas que no conocen a Dios, que no nacieron de nuevo. En resumen, antes estas personas amaban el pecado, las personas estas se deleitaban en pecar, no le hacía nada, el pecar era el gozo de ellos, pero ahora que llegó el Evangelio a su vida, que la obra del Espíritu Santo está dentro de sus corazones, produjo un odio en el pecado. Ahora el pecado es el peor enemigo de ellos. Por eso hay una vida distinta, algo característico en estas personas que nacieron de nuevo, los hijos de Dios. Para ilustrar esto, en 2 de Corintios, rápidamente, capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, esto es lo que les decía, quisiera poder entrar en nuestro texto con esto en mente, que como hijo de Dios, en primer lugar, estamos llamados a vivir una vida distinta. Es un llamado a reflejar el carácter de una vida piadosa. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar en el texto que nos toca exponer en el día de hoy. El apóstol Pablo va a exhortar a los filipenses a vivir una vida distinta, en un ambiente desfavorable, en un ambiente no muy bueno, por así decirlo. Una vida, él va a dar características particulares, una vida sin murmuración, sin contienda, una vida irreprensible, sin mancha, y tiene un propósito esto. El propósito de esta vida es resplandecer, como decía recién, en un mundo que está en tinieblas, en un mundo que va camino a la perdición. Ese es el propósito. Y en segundo lugar, vamos a ver, el carácter piadoso refleja el Evangelio. Esa vida distinta que viven estas personas que nacieron de nuevo, refleja el mensaje del Evangelio. Toda nuestra vida, todo nuestro carácter como hijo de Dios, no es para mostrarnos a nosotros mismos, no es para que las personas nos vean a nosotros de cómo nos comportamos, sino que cuando nos miren, vean que somos lo que somos y nos santificamos únicamente por el Evangelio, por la obra del Evangelio en nuestras vidas. Y ahí sí me gustaría que podamos leer nuestro texto. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículo
14 al 16. Dice, haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hasta ahí. En primer lugar, como decía recién, lo primero que voy a tratar de sacar de esta enseñanza es el carácter de una persona piadosa. Es lo primero que vamos a ver. El carácter de una persona piadosa. ¿Cómo se ve en la práctica una persona piadosa? En la práctica. A veces tenemos esa idea de tener una vida piadosa. Solamente decimos, bueno, vivir una vida piadosa o tener una vida piadosa, un carácter piadoso es orar, leer las escrituras, es poder ayunar, meditar en la palabra de Dios. Y claro, eso es en lo personal y eso es, las escrituras muestran que esto es una característica de una vida piadosa. Pero ahora, en lo exterior, ¿cómo se ve eso en la práctica? De que yo estoy viviendo una vida piadosa, que mi carácter está siendo transformado por medio del Evangelio. Ahora, eso nos va a decir el apóstol Pablo. Desde el momento que nos convertimos, ocurre algo dentro del corazón del cristiano. Hay una batalla en él, en contra del pecado, en contra de todo aquello que ofende a Dios. ¿Por qué es esto? ¿Por qué ocurre esta pelea, esta batalla en nosotros, dentro del corazón? Porque el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo está trabajando en la vida del creyente. Ahora todo eso que nosotros amábamos, el pecado, ahora lo odiamos. Y buscamos vencerlo y buscamos santificarnos en lo que Dios demanda en su palabra. Hay una pelea. Y el apóstol Pablo nos va a dar mandatos y exhortaciones de cómo se ve una persona que está luchando con su pecado, que está luchando con su vida diaria, con su carácter, que lucha por vivir una vida distinta en medio de esta sociedad maligna y perversa. Versículo 14, vamos a ver el mandato. Ahí dice, haced todo sin murmuración y contienda. Rápidamente empieza esta exhortación del apóstol Pablo dando un mandamiento. Este es un mandato, hacedles. No es algo opcional, hermano. Cada vez que escuchamos esto, debemos tener en claro que esto es algo que Dios desea o que Dios nos manda a que cumplamos, tanto para los filipenses como para cada uno de nosotros. Haced, dice, este es el mandamiento, que hagamos todo sin murmuración y contienda. Bien específico el apóstol Pablo. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Hacer todo sin murmuración y sin contienda. Todo, absolutamente todo. Esta palabra todo, cuando él se refiere a hacer todo, nuestro hermano pastor Marcelo, la semana pasada hablaba acerca de la obra de nuestra parte, lo que tenemos que hacer con nuestra salvación. Cuidar nuestra salvación, trabajar, ocuparnos en nuestra salvación, con temor y temblor. O sea, vivir una vida en santificación, cuidando nuestra salvación, en un sentido. Y este todo que el apóstol Pablo está hablando, dando el mandamiento de hacer todo sin murmuración ni contienda, se refiere a eso, a lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida, en nuestra vida práctica, en nuestra santificación. Todo lo que hacemos debe hacerse sin murmuración y sin contienda. Pensaba en esto, ¿no? Para que podamos ilustrar. A veces nosotros hacemos una distinción, o por lo menos yo siempre hago esta distinción entre lo secular y lo espiritual. Las cosas que hacemos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Decimos como, por ejemplo, para dar un ejemplo, el trabajo que hacemos es algo secular. Los estudios que hacemos fuera de la iglesia, en lo que nosotros
estamos estudiando, en los que nos capacitamos, a veces pensamos que eso es algo secular, pero también hacemos este pensamiento, de decir, bueno, pero leer las Escrituras, que es algo maravilloso, el poder deleitarte en lo que Dios nos ha dejado escrito, el poder ver a Dios mismo en las Escrituras. Esto es espiritual, sí, sin lugar a duda, esto es espiritual. El poder tomar tiempo para orar, esto es espiritual. Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Esto también es espiritual. El congregar, el poder servir a cada uno de mis hermanos, esto es espiritual. Claro que sí. O sea, y tener estas dos ideas en nuestra mente parecería que como si tuviéramos que vivir dos vidas distintas, dependiendo en el lugar donde estemos. Si estoy en el trabajo, esto es secular, si hago esto en la iglesia, pero esto no debería ser así, o por lo menos las Escrituras no nos muestran que esto sea así. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo. En todo lugar, en todo momento, en todas las cosas que nosotros hagamos, debería estar involucrado el exaltar a Dios, el glorificar a Dios con nuestras propias vidas, en todo lugar. Por lo tanto, toda nuestra vida debe ser una vida espiritual. No debe haber una distinción entre las cosas seculares y las cosas espirituales. Toda nuestra vida debe exaltar a Dios. Y la idea del apóstol Pablo a los filipenses es esta. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia no debe haber murmuración ni contienda. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Este es el mandato a cumplir. Y estas dos palabras, murmuración y contienda, quizás voy a aclararla así sencillo. Murmurar es hablar entre dientes, ¿no? Cuando uno se enoja y a veces no quiere decir bien pronunciada la palabra y habla entre dientes, bueno, esta es la idea. Más bien es quejarte, precisamente es esto, quejarnos. Y la otra palabra es contienda, en este pasaje es criticar o cuestionar. Esta es la idea. Estas dos palabras son bastante fuertes a la que el apóstol Pablo nos manda, y a menudo estas dos palabras las practicamos. A pesar de que estamos llamados a vivir una vida distinta, está muy arraigada en nosotros. Claro que esto no debería ser así de ninguna manera, hermano. De ninguna manera debería ser así. Pero muchas veces estas dos palabras que está usando el apóstol Pablo y mandando que no tenemos que hacer nada sin estas dos palabras, está muy arraigada en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento, para ilustrar estas dos palabras, en el Antiguo Testamento usted recordará la historia del pueblo de Israel, en el Éxodo. El pueblo de Israel se quejaba contra Dios constantemente. Se quejaba contra Dios, se quejaba contra su líder Moisés. Ellos nunca estaban conformes con nada, absolutamente. Esperaban algo que hiciera Moisés o que dijera para quejarse. Se quejaban de Moisés cuando comunicaba lo que Dios mismo le decía. Si Dios mandaba maná, ¿recuerdan ahí? Si Dios mandaba maná, ¿qué pasaba? Pasaba un tiempo, comían, se saciaban, y en cierto tiempo ellos se quejaban de lo que Dios le había provisto. Y así vivían su vida, así vivieron toda su vida, hasta que Dios los destruyó. De queja en queja, no de gloria en gloria, sino de queja en queja iban demostrando su desconformidad hacia Dios, hacia su líder Moisés, su queja, su contienda, su enojo. Así ilustra la vida de ellos el libro de Éxodo. Y esta podría ser una comparación precisa con estas dos palabras, mostrándonos a este pueblo. Si queremos llevar una vida distinta, hermano, a la que teníamos antes, a lo que las Escrituras nos están mandando hacer, la queja y la contienda no debería ser parte de nuestras vidas.
Aunque como dije recién, eso muchas veces está arraigado en nuestros corazones. Y eso es algo en que nosotros tenemos que trabajar. Por eso el apóstol Pablo les exhorta, porque él sabe que es algo en que cada cristiano lucha en esta área, en la queja y en la contienda. Yo pensaba esto en dos áreas dentro de la iglesia donde nosotros podemos trabajar para cumplir este mandato, o pulir, mejor dicho, nuestro carácter. Pensaba en la iglesia, hay muchas implicaciones, quizás podemos pensar en otras, pero precisamente en nuestra iglesia. Pensaba en nuestra iglesia, en nuestras autoridades, esas autoridades que Dios las ha puesto, como bien predicaba nuestro hermano Federico la semana pasada, que las autoridades fueron puestas por Dios dentro de la iglesia para guiarnos, para enseñarnos, para capacitarnos para la obra del ministerio. Bueno, en esto pensaba. Y es ahí, por medio de esas personas, es que Dios va a trabajar en nuestro carácter. En primer lugar, esta es un área. En ocasiones cuando pensamos en esto, en ocasiones cuando recibimos corrección hacia nuestras vidas, corrección, obviamente, si así lo demanda nuestro carácter. Lo instintivo nuestro, ¿qué es? Es quejarnos, es contender, es enojarnos. Lo instintivo nuestro es mostrar ese desagrado porque alguien vio algo mal en nuestro carácter, que no es digno del Evangelio. La otra forma también de poder ver esto es cuando se toma alguna decisión dentro de la iglesia, algo que probablemente no sea algo que nosotros quisiéramos que sea de esa manera. Esto puede llegar a pasar. ¿Qué pasa? Nos quejamos, contendemos. He visto muchas veces esto, hermano, el tratar de involucrar a otros en nuestra queja. Quizás hay algo que se tomó una decisión o un hermano me corrigió y estoy enojado con ese hermano o con esa decisión que se tomó. ¿Y qué trato de hacer? Poder involucrar a otros en lo que estoy enojado. Y empiezo ahí mi murmuración, empieza mi lengua a hablar mal, a quejarme de esto o de aquello. Y claro, esto es algo en que nosotros tenemos que trabajar porque esto está arraigado en nosotros. La queja está constantemente en nosotros. La contienda, el estar desconforme, contender con los demás. Y estas son áreas que quizás podemos trabajar y que muy a menudo pasa. Hay algo que tenemos que hacer. De lo contrario a esto, de la queja. Es orar por el hermano que Dios ha usado para corregir mi carácter. Dios es bueno, Dios está usando a un hermano y ese hermano está viendo una falta, un error en mi carácter, entonces Dios le usa a él para corregirme. Y eso es bueno, ese es el amor de nuestros hermanos. Orar por nuestras autoridades en la iglesia, para que ellos puedan desempeñar su tarea de la mejor manera posible, sirviendo al Señor y a cada uno de nosotros. Orar por las decisiones que se toman dentro de la iglesia, no quejarnos, no involucrar a otros porque hay una decisión que se tomó y bueno, a mí no me gusta y esto. No, debemos orar por eso. Orar para que esas decisiones puedan llevar a un mejor bienestar dentro de la iglesia. Ahora, si no estoy de acuerdo con eso o con la situación que se ha tomado, puedo venir a las autoridades de la iglesia y poder hablar acerca de esto. Puedo charlar con nuestros pastores. No es que enseguida tengo que ir y quejarme, involucrar a otros. Bueno, en estas áreas podemos trabajar. Claro que es algo que constantemente luchamos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y el mandato es específico, hacer todas las cosas, absolutamente todas, sin murmuración y contienda. Esto es difícil, muy difícil. Es algo que está, como decía recién, arraigado en nuestros corazones. Pero hermano, cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros usamos nuestras lenguas para criticar, para hablar en descontento de las cosas que pasan dentro de nuestra iglesia, lo que estamos haciendo es quejarnos contra Dios.
Es decirle, Dios, estoy en disconformidad contigo mismo. Y lo que estamos haciendo es no ser agradecido. Cuando hay queja, lo que nosotros estamos haciendo es no ser agradecidos por lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, en nuestro andar como cristianos. Versículo 15, seguimos viendo el mismo punto, cómo se ve un carácter piadoso. Dice el apóstol Pablo, para que seas irreprensible, sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El carácter piadoso se ve de esta manera, dice él, irreprensible, sencillo y sin mancha. Hay cosas particulares de una vida piadosa, de un carácter piadoso. Estas son palabras dignas de detenerse, aunque sea un instante. No tenemos el tiempo necesario, pero vamos a considerar la palabra irreprensible. La palabra irreprensible es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Tito y Timoteo. Ustedes seguramente lo sabrán. Ahí en los requisitos para los ancianos y los diáconos. Es la misma idea, es la misma palabra. Y la idea es que no es que no pequemos, que no haya pecado en el carácter del cristiano. Eso no va a ocurrir acá, eso va a ocurrir en el cielo. La idea más bien es que no nos acusen efectivamente de algún pecado, que no sean efectivos cuando hablen mal de nosotros y nos acusen. Pueden acusarnos, pueden decir muchas cosas de nosotros, pero cuando hablen, cuando digan algo, que sea una mentira. La otra palabra es sencillo. Esta palabra describe una persona que no se mezcla con el pecado, una persona que no hace cosas media cristianas. Esta palabra describe una persona que se está santificando para llevar una vida pura delante de Dios. Y la tercera palabra que usa el apóstol Pablo dice sin mancha. Esta sin mancha es como una vestidura blanca sin ninguna mancha que se le pueda encontrar. Que cuando alguien ve el carácter de estas personas, ve algo en su vida espiritual que brilla, que es blanco, que no hay ningún punto negro. Ahora, en resumen de estas palabras, el carácter que tenemos que reflejar como cristianos tiene un estándar muy alto, muy alto. Pertenecemos al cielo, pertenecemos al reino de Dios. Claro que el carácter tiene que ser un estándar alto. Y estos no son requisitos exclusivos para pastores y diáconos, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en general. Él está diciendo, iglesia, este es el carácter que debemos mostrar. Así se ve en la práctica un carácter piadoso. Hermano, este es un mandato que Dios manda para cada uno de nosotros. Este es el carácter digno del Evangelio que vino hablando en el capítulo 1, versículo 27. Nada distintos. Seguimos ahí. Nuestro texto dice, el propósito nos va a dar el apóstol Pablo. ¿Cuál es el propósito de llevar esta vida, este carácter? Mostrar estas cualidades como cristiano. El propósito es resplandecer en medio de una generación maligna y perversa, le dice él. Nada distinta a la nuestra. Nada. Vivimos en una generación que cada vez está peor, como la de los filipenses, una generación torcida, una generación que se ha alejado de Dios, que no tiene en cuenta su palabra, su consejo. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos testigos en este tiempo que cuán torcida está esta generación. Desde nuestras autoridades hasta las instituciones, llegando dentro de los hogares, incluso lo terrible dentro de las iglesias. Y es en este mismo ambiente, dice el apóstol Pablo, en donde nosotros tenemos que reflejar un carácter piadoso. Es en medio de esta oscuridad del pecado,
Es en medio de ellos en donde nosotros debemos brillar. Es en medio de ellos donde nosotros tenemos que iluminar, traer la obra de la luz. ¿O será que nos hemos olvidado de que estamos llamados a ser luz? ¿Será? Claro que este es el gran propósito de una vida piadosa. Este es el propósito. Tiene un propósito en nuestra vida. Por eso debemos trabajar en llevar una vida que exalte a Dios. Nuestro segundo punto, el carácter piadoso refleja el Evangelio. Versículo 16, dice así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para poder reflejar un carácter piadoso como se nos manda, es necesario el Evangelio. No nos vamos a poder hacer, a poder mostrar este carácter si no hay una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, si no hay una obra del Evangelio en nuestras vidas, cambiándonos. ¿Qué nos dice esta exhortación del apóstol Pablo acerca de nosotros mismos? Es que tenemos que dejar perfectamente claro a cada uno que nos ve como cristianos que somos lo que somos por el Evangelio. No hay otra explicación, o por lo menos no deberíamos dar otra explicación. Y este es un principio que podemos sacar de esta exhortación que hace el apóstol Pablo. No debe haber ninguna duda en absoluto con respecto al motivo y la fuente de todo lo que somos y hacemos. No debe haber duda. Debe quedar perfectamente claro a todo el mundo que el Evangelio está trabajando en nuestras vidas, que la palabra de vida, esa que menciona el apóstol Pablo, es la que está trabajando en nosotros para poder llevar este carácter piadoso que se nos demanda. Como cristiano, siempre debería dar la impresión de que no seríamos lo que somos o no nos santificaríamos como nos santificamos si no fuese por el Evangelio. El Evangelio es el motivo, el motor de poder llevar esta vida piadosa. Toda nuestra conducta, nuestras conversaciones, nuestro comportamiento, toda nuestra vida y actividad siempre debe señalar al Evangelio, el trabajo del Evangelio en nuestras vidas. Él es el motor, Él es nuestra base para poder llevar un carácter que exalte a Dios. Debemos ser irreprensibles, nos dice el apóstol Pablo. Eso se tiene que ver en la práctica, una vida sin murmuración, sin contienda, sencillo, claro, sin mancha. En medio de esta generación, sí, todo esto debe apuntar a Cristo. El poder llevar esta vida debe apuntar a Cristo y el Evangelio. En palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando las personas me vean, cuando las personas nos vean como cristianos, esas personas glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nada debe apuntar a nosotros, absolutamente nada. Toda la gloria es de Dios, es por medio del Evangelio en que nuestra vida puede reflejar ese carácter. Toda la gloria es de nuestro Dios. Ahora yo pensaba en esto, y una de las cosas en la que podríamos trabajar, en la que podríamos hacer es preguntarle a los más cercanos, esos que a nosotros nos conocen más, a los que nos ven, que nosotros sabemos que tienen más contacto con nosotros. Si ellos pueden ver en nuestra vida un carácter piadoso. Si ellos pueden ver si nuestras vidas están apuntando al Evangelio. Claro que esta es una tarea muy buena para nosotros, porque a veces pensamos o tenemos ideas acerca de nosotros mismos, que estamos llevando una vida piadosa, un carácter piadoso, pero sin embargo a veces las devoluciones que nos hacen en realidad no son lo que nosotros decimos.
Y eso es engañarnos a nosotros mismos. Y es una buena tarea el poder hacer esto. Sigue diciendo el texto, ya llegando al final, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo, cuando vemos las cartas de él, vemos un temor en él, el temor del trabajo que él está haciendo en la iglesia. Lo vemos en el poder, en ver que la iglesia quizás está siendo infectada con los falsos maestros y él está viendo que su obra para con el Señor está siendo dañada. Y él teme en esto. Vemos una característica en las cartas. Él habla acerca de los falsos maestros tajantemente, él es duro con ellos. Eso demuestra una preocupación por la obra de él. Incluso en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y en esta parte que hemos leído recién, también vemos una preocupación del apóstol Pablo por aquellos hermanos en Filipos. La idea es, hermanos, si ustedes están reflejando este carácter piadoso, aplicando la palabra, aplicando el evangelio, esa palabra de vida, él dice, yo tendría una dicha eterna en el día de nuestro Señor Jesucristo, en el día que se terminen todas las cosas, que estemos delante de él. Esta sería una dicha para mí. ¿Por qué? Porque no fueron en vano mis prisiones, no fueron en vano mis desvelos, mis azotes, mi tiempo para con ustedes, filipenses. No he corrido en vano esta carrera con ustedes, no he trabajado en vano para con ustedes, porque ustedes aplicaron la palabra de vida, ustedes aplicaron el evangelio a su vida diaria y práctica. Y este, hermano, sin lugar a dudas, es el mayor gozo de cada pastor, de cada maestro, de cada predicador. El ver a la congregación que está aplicando la palabra de vida. El poder ver a los hermanos cómo están madurando en su carácter piadoso, por medio de aplicar la palabra de vida, por medio de aplicar el evangelio. Este es el fin de cada sermón, de cada enseñanza, que conozcan a Cristo y que apliquen su palabra. Para eso nos esforzamos, para eso trabajamos, para eso invertimos tiempo en estudiar la palabra de Dios, para que los hermanos y cada uno de nosotros podamos responder a la palabra y conocer a Cristo y aferrarnos a ella y vivir la palabra. Para eso nos esforzamos, hermanos. Para eso tenemos una iglesia que está comprometida con la palabra de Dios. Y lo vemos. Y es notorio. Y es para esto, para que podamos aplicarlo. Que podamos aplicar el evangelio. Llegando al final ahí, cuando meditamos en esta clase de carácter que se requiere de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros, de cada miembro de nuestra iglesia, de cada miembro de la iglesia visible de Cristo, todos, cuando meditamos en este carácter, como decía recién, no es un carácter que se requiere exclusivo para diáconos, para pastores, para ancianos. Ese es un carácter que cada uno de nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, como pertenecemos al reino de los cielos. A veces pensamos, quizás ese carácter es para aquellos que predican, para aquellos que lideran. Yo no tengo que predicar, yo no tengo que enseñar. Esto no tiene nada que ver conmigo porque quizás en este tiempo no estoy en ningún ministerio. Esa es la iglesia en general que el apóstol Pablo está mandando, que su vida sea evidente, un carácter piadoso. Una vida sin murmuración, sin contienda. Una vida que nadie nos pueda acusar efectivamente de nuestros pecados. Eso demanda Dios mismo de cada uno de nosotros. Ese es el desafío que tenemos como hijos de Dios. Y es un gran desafío, hermano, trabajar en nuestro carácter.
Ahora entramos en 2 semanas de fin de año, en particular de fiesta, por así decirlo, y ahí en medio de esas mesas donde nos encontremos, podamos recordar este texto, podamos recordar de que estamos llamados a reflejar el Evangelio, que nuestro carácter debe ser un carácter piadoso, que tenemos que resplandecer en el mundo de tinieblas, que podamos ser la luz de este mundo, hermano. Ese es el llamado que hace Pablo a los hermanos y nos muestra de qué manera se ve en la práctica. Si me he pasado con la Padre, te amo y